vamos a traer este tema. Yo, para empezar, como introducción, quería decir que simplemente nadie, absolutamente nadie puede llegar a una perfección y una santidad absoluta. Pero esto, aunque es una realidad, no nos debería impedir desear servir a un Dios santo y perfecto. A veces nuestra humanidad nos detiene en cuanto a servir a Dios porque muchas veces pensamos que deberíamos ser perfectos. Incluso muchos nos han exigido a través del tiempo que tenemos que ser perfectos o casi perfectos para servir a Dios. Y cuando escuchamos eso, podemos pensar lo que dijo Jesucristo, que el ser humano para seguir a Dios siempre pone cargas pesadas, siempre van a poner cargas muy pesadas. Y a través del tiempo, en el tiempo que yo llevo en el Evangelio, me doy cuenta que muchas veces ha pasado eso, que te exigen para estar aquí en un lugar prácticamente ser casi perfecto. Y cuando vemos nuestras imperfecciones, vemos que son muchas, aunque no digan amén. ¿Y tú crees que Dios no sabe que tú eres una persona imperfecta? Dios conoce hasta lo más profundo de tu corazón. Déjame decirte que Dios conoce hasta tus pensamientos. Es el único Dios omnisciente que puede saber lo que nosotros pensamos. Y cuando ponemos nuestra vida en una lupa y vemos que Dios puede ver hasta lo más mínimo, nos avergonzamos de nosotros mismos. Nos avergonzamos de quiénes somos y cómo somos. Y por culpa de esa humanidad y por culpa de la carga de la gente que nos pone, a veces queremos tirar la toalla porque pensamos que no servimos, que no somos aptos, que no estamos preparados, que simplemente no vamos a poder. Pero Dios no es así. Dios no mira en sí la humanidad que tenemos nosotros, sino que Dios mira el corazón. Y un ejemplo de eso lo podemos ver con David y Saúl. Dios rechazó a Saúl, mas bendijo a David. ¿Y quién cometió más pecado en su vida? ¿Saúl o David? David. Pero así y todo Dios no lo rechazó. Así y todo David ha sido el mejor rey que ha tenido Israel en toda su historia. Y podemos nosotros leer y ver los pecados que cometió David y así y todo Dios lo bendijo. ¿Por qué? Porque con su humanidad, con sus pecados, pero en su corazón, él amaba a Dios, él adoraba a Dios. Inclusive de su corazón, David dijo, miren dónde estoy, una casa hermosa, llena de cedro, y Dios habita en un tabernáculo. Esto no puede ser así. Y le dijo a Dios, permíteme construirte un templo. Y eso salió del corazón de David. No es que Dios le dijo, no es que Dios le haya ordenado hacerle un templo. Salió del corazón de David hacer un templo para Dios. Y eso es lo que el Señor mira en el ser humano. Lo mismo vemos de Moisés. Moisés era una persona muy imperfecta. Inclusive cuando Dios lo llamó, cuando vio una zarza ardiente en pleno desierto que no se consumía, Dios se mostró a él y le dijo, tú vas a hacer. ¿Y qué dijo Moisés? No, Señor, yo no puedo. Y el Señor le dijo, miren, yo te voy a mostrar quién soy yo. Y le hizo varios milagros en ese momento. Y Moisés dijo, Señor, mi humanidad, Señor, soy tardo para hablar, no puedo hablar. Y Dios le dijo, no te preocupes,
porque Aarón va a hablar. Y después sabemos que Aarón fue el sumo sacerdote. Y de su descendencia iba a ser el sumo sacerdote. Dios ya tenía un plan para Moisés y de allí también para Aarón. Y vemos que Dios conoce la humanidad, conoce nuestras debilidades. Él conocía la debilidad de David, él conocía la debilidad de Moisés, pero así y todo el Señor los llamó. Y cuando yo hablo de la debilidad o de la imperfección que nos llena, no estoy hablando de que, bueno, hermanos, ahora vamos a ir a pecar, total, Dios conoce nuestro corazón. No le estoy diciendo eso porque son dos cosas muy distintas, al ser pecador y otra ser alguien imperfecto. Son dos cosas muy distintas. Entonces, cuando el apóstol Pedro ya prácticamente había andado con Jesús personalmente y después veía las maravillas que hacía el Espíritu Santo y después estuvo preso, estuvo haciendo muchas cosas, él escribe en su primera carta, dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces aquí el apóstol Pedro está diciendo, el Dios, él los llamó. No fue el hombre, no fue un profeta, no fue alguien, no fue el presidente, en este caso no fue César, sino que el mismo Dios que nos llamó. Y Dios nos llamó a su presencia. Dios nos llamó a servirle. Dios nos llamó a ser adoradores. Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Él anda buscando adoradores. Y el mismo Dios que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, dice que él mismo nos va a perfeccionar. Y cuando yo hablo generalmente de esto, yo pongo ejemplo a los discípulos, en este caso Pedro, que es un claro ejemplo de qué tan imperfecto era Pedro, que hasta negó a Jesucristo. Pero todo así, él aprendió a caminar con Dios. Él aprendió a caminar y tener una comunión con el Espíritu Santo. Con todas sus imperfecciones, con todos sus malos pensamientos, pero él aprendió a caminar con Jesucristo, aprendió a caminar en el Evangelio, aprendió a tener esa comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Y él podía escuchar, él podía ver, él podía hacer cosas. Inclusive el Evangelio de Marcos se dice que fue Pedro el que lo dictó y se lo dictó a Marcos. O sea, él tenía ese conocimiento, aunque él cuando empezó con Jesucristo no era una persona letrada, no era una persona elocuente, no era una persona que iba a andar escribiendo, él se dedicaba a la pesca, nada más. Pero después así el Señor lo llamó. Ahora, cuando estamos hablando de que Dios nos llamó, tenemos que entender que cuando vemos a Dios en nosotros y como éramos nosotros, éramos gente pecadora, éramos gente que estábamos muy alejados de Dios y hacíamos cosas que a Dios no le agradaba. Pero Dios nos llamó. ¿Y por qué nos llamó? ¿Porque lo merecíamos? Para nada. Al contrario, nosotros, como dice el apóstol Pablo, todos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie se merece estar presente delante de Dios. Nadie merece la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo. Nadie. Porque el Espíritu es santo y nosotros estamos muy lejos de ser perfectos. Y todo así, Dios nos llama, no por nuestras obras, no porque lo merecemos, sino porque Dios tiene misericordia. La misericordia es algo que Dios nos da sin merecerlo, sin merecer, porque lo que merecemos es castigo, aunque no digan amén. Merecemos la ira de Dios, merecemos pasar por la ira de Dios. Pero Dios amó al mundo, a todo el mundo, y envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando
nosotros los cristianos hablamos del amor y de las misericordias de Dios. A veces no podemos dimensionar ese gran amor en nosotros. No podemos dimensionar la paciencia que Dios nos tiene a nosotros. Amén. Y cuando vemos nuestra humanidad y ponemos nuestra humanidad delante de Dios y le decimos como Moisés, Señor, yo no puedo. Señor, no voy a hacer esto. Señor, pasa de mí esta copa. Yo no puedo hacer tu voluntad porque vemos nuestra humanidad. Y cuando Dios manda a Jesucristo, dice, y Él te va a perdonar de todos los pecados. Y todos esos pecados, dice, yo no me voy a acordar, yo no voy a tener memoria de esos pecados. Entonces, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, nosotros nos presentamos santos, perfectos, solamente gracias al sacrificio de Cristo. Gracias a Jesucristo, nosotros tenemos un abogado. Y esa sangre de Jesucristo es la que aboga por nosotros. Porque el libro de Apocalipsis dice que ya el acusador ya no puede entrar, fue echado, fue expulsado del cielo. Él ya no tiene acceso al cielo, porque la sangre de Cristo es la que aboga por nosotros. Entonces, el acusador, ¿de qué te va a acusar? De lo pasado no puede, porque Jesucristo ya perdonó nuestros pecados. Y el Señor, el que te llamó, te va a ir perfeccionando, te va a ir afirmando, porque Él te llamó por su misericordia, no por tus méritos, no por lo que tú puedes hacer o lo grande que puedes hacer en este mundo, no, simplemente por amor y misericordia. Y cuando empezamos a entender realmente lo que es el amor y la misericordia de Dios, entonces nos podemos acercar hacia el trono santo de Dios, nos podemos humillar y realmente entender que Dios escucha nuestras oraciones. Que no importa lo que estemos pasando, no importa la situación que estemos pasando, Dios está con nosotros. Si Dios estuvo con nosotros y nos llamó por misericordia cuando éramos pecadores, cuando nuestra mente estaba inmunda, Dios nos llamó. Ahora imagínense ahora que estamos trabajando para adorar a Dios. Ahora que estamos trabajando para presentarnos delante de Dios. Ahora que estamos trabajando para purificar este templo. Con mayor razón, Dios está presente en tu vida. Y eso es lo que tenemos que creer. Y eso es lo que tenemos que entender como hijos. No podemos llegar y nosotros sacarnos, autosacarnos del reino de Dios y ponernos fuera de las murallas del reino de Dios. Si Dios en su misericordia nos llamó, en su misericordia nosotros vamos a estar perteneciendo en su reino. Y yo quería no hablar de los discípulos, porque los discípulos es algo muy, se puede decir, es muy lógico que Dios lo iba a perfeccionar, Dios lo iba a llamar, porque estaban puestos para un servicio, estaban ya elegidos por Dios. Jesucristo los llamó, los eligió para hacer un trabajo. Yo lo que quería hablar de dos personajes, y uno que ese ha sido el peor rey que tuvo el reino de Judá, que fue Manasés. La palabra del Señor en Segunda de Crónicas, en el capítulo 31, versículo 9 dice, Manasés, pues hizo extraviarse a Judá. O sea, el rey Manasés hizo extraviarse a toda Judá. Cuando nosotros conocemos la historia, que Ezequías, que fue su padre, él no anduvo tan recto delante del Señor. Pero dice que en sus últimos tiempos dice que él limpió todo Judá y empezaron a adorar. Y aunque no fue en el tiempo que Dios lo había estipulado en su calendario, pero el rey Ezequías, cuando empezó a entender y comprender lo que Dios quería hacer y sus bendiciones,
Él celebró la Pascua en el segundo mes, no en el primer mes, pero la celebró en el segundo mes y entendió la ley de Dios y limpió todo, absolutamente todo. Pero cuando llegó su hijo Manasés, al ver que estaba todo limpio, él regresó a los otros dioses. Él volvió a meter todos los otros dioses al reino de Judá. Y dice que Manasés hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal, imagínense, más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Si esas naciones que el Señor destruyó, las destruyó, ¿por qué? Porque eran impías, eran pecadores, hacían mucha maldad. Y el Señor les tuvo que decir, tienen que exterminar con esas naciones. Y Dios las exterminó. Y uno podemos ver, sí, porque eran idólatras, porque eran malvados, eran perversos, sacrificaban a sus hijos, todo eso hacían. Pero la palabra dice que Manasés hizo más mal que las naciones que destruyó Jehová delante de los hijos de Israel. Se imaginan la maldad de Manasés? ¿Se imaginan el desvío de Manasés? Dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Dios levantó profetas, Dios levantó gente para hablar contra el pueblo. Y dice que Manasés y su pueblo no escucharon, no quisieron escuchar. Y eso que Manasés vio como su padre limpió todo Judá. Y en este momento él dijo, no voy a escuchar. Dice, por lo cual Jehová trajo con ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, o sea, lo estaban torturando, estaba en un calabozo, dice, oró a Jehová su Dios. Dice, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Una persona malvada, una persona que Dios le habló y le dijo lo que tenían que hacer. Él no quiso escuchar, pero en pleno de su necesidad, él oró. Humillado, oró a su Dios. Si nosotros hubiéramos sido el Dios de Manasés, ¿alguien lo hubiera escuchado? Yo creo que no. Yo creo que al contrario, te lo mereces, porque hiciste desviar todo un pueblo. Y eso que tu padre quiso arreglar las cosas y mira cómo tú estás. Esa es nuestra reacción. Esa es nuestra manera de pensar. Pero si nos sacamos del ámbito humano, de la mentalidad humana, y empezamos a entender la mente de Dios, o tratar de entender un poco la mente de Dios, y sobre todo en cuanto a lo que es el amor y la misericordia, dice que Dios oyó su oración. Dice que el Señor le restauró su reino. Y uno dice, wow, la misericordia de Dios, el amor de Dios hacia su pueblo es grande, es inmenso, es incomparable. Para nosotros es, Señor, ¿por qué lo hiciste? Si de otra manera ya había juicio y ya estaba dicho que los babilónicos iban a conquistar Judá. Y todo así el Señor le restauró a Jerusalén, lo restauró en Jerusalén y restauró su pueblo. Y entonces Manasés reconoció que Jehová era Dios. Pero dice la palabra que el pueblo no quiso escuchar a Manasés y simplemente no los quiso escuchar. Y Manasés murió. Y después tuvo su hijo Amón, que hizo cosas muy parecidas. Y así hasta llegar al reino babilónico, al imperio babilónico. Y cuando Babilonia conquistó Judá y todo lo que estaba a su entorno, no solamente fue Judá,
sino a todas las otras naciones. Dice que él trajo de todas las naciones a la gente más sabia. Y dentro de toda esa gente que se fue en cautiverio a Babilonia fue David. Y Dios mostraba a Nabucodonosor sueños y le daba a entender lo que iba a suceder en un futuro. Ahora, entendemos y comprendemos que esos sueños a nosotros nos ayudan mucho para entender realmente los tiempos que vienen. Y Dios puede usar a cualquier persona para revelar su propósito y sus cosas. Pero en una de esas, Nabucodonosor tuvo un sueño y que llamó a sus sabios y nadie lo podía entender. Y cuando dijo, bueno, voy a llamar a Daniel porque en Daniel está el espíritu de los dioses santos, él decía. Y dice que tuvo ese sueño y que le contó a Daniel el sueño y estoy parafraseando porque es muy largo y no lo quiero leer, sino que él dice que vio un árbol que tenía mucho fruto y un árbol muy grande, y venía muchos animales a pastear abajo en el árbol, y nadie podía entender eso, pero dice que el árbol fue quitado, pero sus raíces no, y habían bestias ahí alrededor de las raíces comiendo pasto. Y le dijo a Daniel, interprétame este sueño. Y cuando Daniel escuchó el sueño, Daniel le dolió en su corazón. Y el rey Nabucodonosor le dice, no te aflijas, cuéntamelo, dime, ¿qué significa esto? Y le dijo, ese árbol eres tú, es tu reino, es tu imperio, que ha llegado hasta los cielos. Muy bueno, que ha dado cobija a mucha gente. Dice, pero ese reino se te va a ser quitado, pero solamente por un tiempo. Y dice, y tú vas a pastear como animal, vas a comer como animal, vas a ir entre las bestias. Fue algo muy, muy, muy doloroso, eh, a lo que se lee para Daniel interpretar ese sueño, Nabucodonosor. Y Daniel le dice, así que, por favor, pido que trates de poner a Dios primero ante todas las cosas para prolongar esto. Y dice que pasaron 2 meses. Y dice que él iba paseando por su jardín, por su reino, y dice, miren lo que he construido, miren lo que yo he hecho. Dice que cuando estaba hablando eso, se estaba autogloriando, dice que le cayó esa profecía en sueño o en visión al rey. Dice que estuvo 7 años con bestias, comiendo pasto. Y dice, él mismo dice en Daniel 4, dice, más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Vemos que el rey Nabucodonosor se llevó toda la gloria, él quiere llevarse toda la gloria. Él hizo cosas muy malas también. Él, si no lo adoraban a él, a su estatua, él podía matar, él podía hacer muchas cosas, y lo hizo durante mucho tiempo. Y vemos que el Señor lo castigó. Pero dice que él reconoció, y cuando reconoció a Dios, él mismo dice, entonces volví en sí y mi reino se me fue entregado.
y mi reino otra vez estuvo. Y aquí vemos dos reyes, uno que hizo en menos la ley de Dios y otro rey que simplemente quiso llevarse toda la gloria que no merecía. Y todo así, Dios tuvo misericordia. Y todo así, Dios ama. Dios se preocupa de la humanidad. Y cuando hablamos de estas consecuencias que ellos tuvieron, una de las cosas que ellos al final realizaron es que le dieron la gloria a Dios y le dijeron, Él es el único, no hay otro. Y reconocieron realmente quién era Dios. Y cuando nosotros como hijos entendemos realmente quién es Dios, entendemos realmente su amor, su misericordia, tenemos que vivir de una manera diferente. No podemos andar como el mundo anda. No podemos nosotros pensar como el mundo piensa de Dios. Nuestro pensamiento siempre tiene que ser hablando de la grandeza de la gloria de Dios en todo tiempo. Y cuando nosotros hablamos de la grandeza de Dios, hablamos de la misericordia de Dios, hablamos del amor de Dios, ¿cómo vamos a caminar? ¿Cabizbajos o erguidos? ¿Cuál tiene que ser nuestra mentalidad? ¿Cómo nosotros podemos andar como anda el mundo cuando anda en necesidad, cuando realmente nosotros tenemos un Dios todopoderoso? Que al inicuo, al pecador, al que hace mal, al que lleva a todo un pueblo a pecar, Dios tiene misericordia. Imagínense nosotros que somos sus hijos. Si Dios escucha la oración de los malvados, ¿ustedes creen que Dios nos va a escuchar nuestra oración? Con mayor razón va a escuchar nuestra oración. Y Jesucristo dice esto, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Jesucristo lo dijo. Jesucristo está hablando de su pueblo. Nosotros somos su pueblo. Nosotros somos los hijos de Dios, los hijos del Padre. Nosotros tenemos esa misericordia a favor todos los días de nuestra vida. Porque las misericordias de Dios se levantan ¿cuándo? ¿Una vez al año? ¿Una vez a la semana? ¿Cuándo se levantan las misericordias con nosotros? Todos los días. Todos los días las misericordias de Dios se levantan con nosotros. Y Jesucristo dice, pedid. ¿Qué necesitas? ¿Qué tú necesitas de Dios? ¿Qué es lo que andas buscando? Él dice, pedid, pide. Dice, si tú pides, se te dará. Si tú buscas, tú vas a encontrar. Y si tú llamas, se te abrirá. Dice, porque todo aquel que pide, recibe, y al que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Y está hablando de nosotros, está hablando de su pueblo. Nosotros tenemos ese favor. Yo una vez estaba escuchando y leyendo acerca de las misericordias de Dios. Y dice que hay dos tipos de misericordia. Una es la misericordia que tienen todas las personas, tanto el sol, la lluvia, el aire, porque Dios puede acabar con todos en un día. Puede quitar el aire, puede quitar el agua, puede quitar muchas cosas. Pero esas son las misericordias que tenemos todos, todo el mundo. Dice que para todos sale el sol, no solamente para algunos. Pero hay otras misericordias que son las misericordias para su pueblo, que no cualquiera tiene acceso a esta misericordia. Y esa misericordia las tenía el pueblo, porque una y otra vez fallaba, y una y otra vez el Señor los restauraba, el Señor los perdonaba.
Y en esa categoría entramos nosotros. Nosotros entramos en una categoría especial que tiene Dios para su pueblo. Que si nosotros pedimos, nosotros vamos a encontrar, vamos a recibir. Eso lo dijo Jesucristo. Cuando dimensionamos realmente el amor y la misericordia que Dios tiene, inclusive para los pecadores, ¿cuánto más para nosotros? Tenemos que realmente entender quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Dios. ¿Quién eres tú delante de Dios? Yo te hago una pregunta, no creo que me la respondas en alto, pero ¿quién eres tú delante de Dios? Y la respuesta tiene que decir, yo soy su hijo, yo soy su hija. Y el Señor ama a su pueblo, el Señor ama a sus hijos. ¿Cuál es la necesidad que tú tienes? Levante la mano al que tiene necesidad, de cualquier índole. Yo te quiero invitar a que pases aquí enfrente y que vamos a hacer una oración buscando, buscando el agradar a Dios, buscando el humillarnos delante de Dios. Pasa aquí adelante y yo te voy a pedir que te arrodilles. Si tú puedes arrodillarte, arrodíllate. Y pone delante de Dios esa necesidad. Manasés, cuando estaba en necesidad, dice la palabra que él oró y él reconoció a Dios. Dice que en ese momento fue oída su oración, fue oído su clamor. Y para nosotros, el cielo está abierto. Para nosotros, el velo está rasgado. Tú eres su hijo. Y yo quiero que por fe veas los cielos abiertos así como los vio Esteban. Así como lo vio Esteban, ve los cielos abiertos y ve al Padre, ese Padre lleno de amor y misericordia, sentado en su trono. Tenemos esa libertad gracias al Espíritu de Dios. Dios conoce tus debilidades. Lo que Él quiere, que lo reconozcas, porque ¿quién es Él? Él quiere que tú lo reconozcas como tu Dios, como tu Padre. El Señor quiere cambiar esa mentalidad para que realmente entiendas que Él es tu Padre y Él te ama. Y Él nunca te va a dejar. Pero Jesucristo dijo, pero ora, ora sin cesar. Y en este tiempo yo te insto a que ores y le pongas tu necesidad delante de Él. Y que derribes todos tus altares, todos esos altares humanos, y que realmente pongas a Dios como el centro de tu vida. Que el gozo que el Señor puso en ti no se vaya. Que tu estado de ánimo no dependa de las circunstancias en que tú estás viviendo. El Señor no quiere eso. Lo que el Señor quiere es que el gozo dependa de Él. Que tú puedas mirar al cielo y decir, Señor, tú eres mi Padre y esta es mi necesidad. Esto es lo que necesito, mi Dios. Jesucristo dice, pide, pide y vas a recibir. Pide, busca de su presencia, busca de su favor. Y si tú lo buscas, tú vas a encontrar, tú lo vas a hallar. Y si tú tocas las puertas del cielo, esas puertas se van a abrir a tu favor.
y todo el ejército del cielo va a estar a tu favor, porque Dios es tu Padre. Si tú pides bajo su voluntad y lo que pides está acorde a su propósito, Él va a conceder las peticiones de tu corazón. A veces la situación nos tiene que afligir para que realmente miremos hacia Dios, para que tengamos esa comunión con Dios. Y Dios te está llamando, Dios te quiere enseñar realmente quién es Él. Él es el Todopoderoso, Él es el Altísimo. Y cuando Él abra, no hay quien cierre. Cuando Él abre, no hay quien cierre. Solamente por su palabra pueden suceder cosas. El Señor dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Y Él dice que va a sanar tu tierra. Él va a sanar tu tierra. Dice, y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa. El Señor te santificó. El Señor te llamó para hacer su casa. El Señor te llamó para hacer su templo. Y dice, porque yo lo he elegido. El Señor te eligió a ti. El Señor tuvo misericordia y te llamó. Dice, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. El Señor dice, y mis ojos y mi corazón estarán contigo para siempre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te necesitamos. Yo sé que muchos de mis hermanos te necesitan. Están pasando pruebas, están pasando necesidad de diferente índole, Señor. Pero tú nos quieres recordar que tú eres nuestro Padre y que tenemos que orar solamente a ti y llegar a creer como lo hizo David. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro solamente viene de parte de Jehová que hizo los cielos y la tierra. El Señor quiere que cambies tu pensamiento hacia Él. El Señor quiere que tú lo veas como un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que está a tu favor, un Dios que conoce tus debilidades. Pero a eso a Él no le impide bendecirte. A eso a Él no le impide darte crecimiento. A Él no le impide eso, no impide tu humanidad, porque Él es el que te va a perfeccionar. Él es el que te va a restaurar. Él estará contigo todos los días. Dile, Señor, aquí estoy. Perdóname por mis pecados. Dile, perdóname por fallar. Perdóname por poner mi humanidad delante, Señor, de mis problemas. Perdóname por no creer que tú eres un Dios poderoso. Perdóname por no creer que mi vida está guardada en ti. Perdóname, Señor, por no creer que tu diestra de poder me va a levantar. Perdóname, mi Dios, por mi incredulidad. Perdóname, Señor, porque mi corazón a veces se aleja. A veces mi corazón, Señor, se aleja por los problemas de este mundo. A veces abandono la oración. A veces abandono la lectura de tu palabra. A veces abandono, mi Dios, querer tener esa comunión contigo.
Pero perdóname. Dile al Señor, perdóname. Restaura, Señor, mi corazón. Sana mis heridas. Arregla, Señor, mi necesidad. Arregla mi problema. Ayúdame a confiar en ti. El Señor está presto. Dios está presto. Dice que tus oraciones para Él son como el incienso. Tus oraciones, no importa cuál sea, pero llegan a su presencia con un olor grato, porque en esa oración va la fe, en esa oración va la humillación de reconocer que no somos nada sin Él. En esa oración va la gloria, va el reconocer que Él es Rey, que Él es Dios. Y esa oración Él la toma con agrado. Dice que esa oración Él la guarda. Él la guarda. Jesucristo le dice, tienen que orar, oren al Padre. Porque si tú pides, el Señor, tu Padre, te va a dar. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que tú necesitas? Díselo al Señor. Díselo al Señor. Él es tu Padre. Entra con confianza a su cámara. Entra con confianza ante su presencia. Dile, Señor, esta es mi necesidad. Y si a Manasés le restauró, lo levantó. Si a Nabucodonosor también lo levantó, así también el Señor te va a levantar a ti. El Señor te va a restaurar y te va a poner en mejores lugares. Porque así es Él. Porque Dios te ama. Él conoce tu sufrimiento. Él conoce tus pensamientos. Él conoce el dolor que está en tu corazón. A veces Él sabe que tu corazón tiene duda, igual que tu mente. Pero el Señor quiere que tú confíes en Él. Que tú entres con confianza delante de Él y le digas, Señor, así estoy pensando, así estoy sintiendo, ayúdame. Y el Señor te va a ayudar. Y el Señor te va a santificar. El Señor te va a restaurar. Y dice que sus ojos y su corazón estarán contigo por siempre. Por siempre estarán contigo. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque hemos sentido ese abrazo. Porque hemos sentido, Señor, realmente que tú nos amas. Y lo que el Señor quiere que tú entiendas, que todos los días te puedes acercar a Él libremente. A veces el Señor se demora un poco en responder porque quiere esta. Esto es lo que quiere de ti, que tú te acerques a Él confiadamente y creas que Él es tu Padre. Creas que tú tienes un Padre allá en los cielos, que tú no estás solo, tú no estás peleando solo. Eso es lo que el Señor quiere que tú aprendas, que tú sepas. Y si Él tiene misericordia de los impíos, ¿cuánto más de su pueblo? ¿Cuánto más de sus hijos? No te alejes. El Señor no quiere que tú te alejes. Al contrario, regresa como el hijo pródigo. Regresa como el hijo pródigo. Y Él te va a vestir de esas vestiduras reales. Y Él te va a poner anillo en tu dedo. Ese anillo que significa que tú eres su hijo y que tienes todo su favor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres el que nos acercas a tu presencia.
Porque aunque somos humanos y somos muy imperfectos, Señor, así tú te acercas a nosotros. Todo así, tú nos demuestras tu amor y tus misericordias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo, porque podemos tener esta comunión y ahora esta confianza y saber realmente quiénes somos y que tenemos un Padre en los cielos, ese Padre que es todopoderoso, ese Padre que es todopoderoso. Gracias, Señor. Traer las gracias al Señor, creyendo que Él ya te dio lo que tú pediste, creyendo que Él ya te escuchó y que estas oraciones el Señor las tiene guardadas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Y así nos despedimos de nuestros hermanos que están en línea. Que Dios los bendiga y esperemos que esto sea de gran bendición para sus vidas. Y nos vemos aquí el viernes. Que Dios los bendiga. Y nosotros seguimos con